Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Vamos a hacer una breve conversación con nuestro estimado amigo, el colega periodista Guillermo Cortés Domínguez. Guillermo ha hecho circular la última encuesta que se conoce en el momento desde el punto de vista político, pero en realidad es la primera encuesta que se presenta por parte del Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, CENDAOP, y es Guillermo precisamente el que la está llevando a cabo. Gracias, Guillermo, por acceder a nuestra entrevista y a nuestra plataforma. Bienvenido. Gracias a vos, Sergio. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más significativo de los hallazgos de esta encuesta? Pero antes de que entres a exponernos los principales hallazgos, decirnos cuál es el margen de error que tiene, cómo se realizó la encuesta, por qué vía. Sí, en primer lugar hay que decir que esta es una encuesta por la web, por internet. Y por tal razón, debido a que no se puede establecer una muestra representativa de toda la sociedad, sino de sectores sociales específicos, entonces no se puede decir que los resultados se puedan generalizar. Por ejemplo, no podemos decir que estas opiniones corresponden a las de la ciudadanía de 16 años a más, sino que esta limitación nos obliga a decir que estas opiniones son las de un sector social. Y gracias a varias variables que introducimos en la encuesta, nos podemos dar cuenta que estos 443 ciudadanos que respondieron la consulta, que llenaron un cuestionario de 22 interrogantes, en su gran mayoría son mayores de edad, pues solamente un poquito más del 6% son jóvenes. Es decir, hay adultos jóvenes, pero no hay adultos, no hay jóvenes que no sean adultos. Y lamentablemente, pues, no pudimos llegar a este segmento. También nos damos cuenta que estos adultos tienen una educación formal muy alta. Por ejemplo, casi el 44% tienen universidad completada y casi el 30% tienen maestría. Entonces, es un nivel de educación formal muy elevado. La educación económica también nos dice de ingresos y medio alto, ¿verdad? El 29% está empleado, que una buena parte tiene negocio propio, informal y formal. Juntos son más del 20%. Entonces, todas las opiniones obedecen a este segmento que podemos clasificar como clase media. Y la procedencia de los encuestados, ¿de dónde son ellos? Bueno, más del 80% viven en Nicaragua. Todos son nicaragüenses, ¿verdad? Y la particularidad también es que todos son opositores a la dictadura. Esta es una encuesta entre personas que están en contra del orteguismo y de los cuales más del 80% vive en Nicaragua y el resto en unos 15 países del resto de América Central, América del Sur, América del Norte y Europa. Ok, entremos ya en los principales hallazgos, Guillermo. A tu juicio, y según el estudio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Bueno, uno de los más importantes
es que casi el 70% de los participantes en este sondeo de opinión consideran que si no hubiera elecciones libres en el 2021, la opción que le queda a la ciudadanía es una mezcla de fortalecer la lucha cívica y demandar con mayor intensidad más presiones internacionales contra la dictadura. Este sería uno de los hallazgos fundamentales y el porcentaje es bastante elevado, ¿verdad? Casi el 70%, lo cual nos indica también que hay escepticismo sobre un futuro electoral real. Sobre en otra variable que pregunta directamente sobre las elecciones, el porcentaje de ciudadanos que cree que la dictadura no permitirá elecciones libres en el 2021 se incrementa al 80.8%. Sí, bastante alto, ¿eh? Bastante alto. Es decir, por eso esto confirma, ¿verdad?, que estamos en presencia de un sector social altamente educado y altamente informado. ¿Cuál es la visión que hay sobre los tres bloques opositores más importantes, la Alianza, la Unidad Nacional y la Coalición? Bueno, en primer lugar, que su nombre está bien posicionado. Casi el 100%, digamos, un poco más del 97% de este segmento social conoce a las organizaciones. Aunque para algunos sería normal pues que estos nombres los conociera toda la sociedad, en realidad nunca sucede así. Siempre hay un sector o un núcleo poblacional que no conoce una marca, un partido, un candidato. En este caso es muy elevado porque el nombre que menos se conoce tiene 97.3%. Así que hay un conocimiento, ¿verdad? Hay un posicionamiento muy fuerte del nombre. En cuanto a la percepción, ahí pues ya cambia un poco, ¿verdad? Porque la unidad nacional, digamos que resalta en el sentido de que hay una percepción positiva de ella de más del 60% de la población. La percepción positiva de la alianza y de la coalición no llega al 50%. Y eso pues está indicando que hay mucho trabajo que hacer por ahí. Ahora, la posición negativa sobre la alianza es del 25% de los consultados y del 29, casi 30% para la coalición nacional. Esta percepción negativa debería mover a las organizaciones a afinar mejor su trabajo. Otra variable que nos da más información al respecto es sobre la representatividad de estas organizaciones azul y blanco. Y tenemos que la alianza cívica tiene una baja representatividad, ¿verdad? Y es superior la de la unidad nacional. La unidad nacional, por ejemplo, para el 24% tiene una representatividad total, para el 35% mucha representatividad. Entonces, entre total y mucho,
estamos hablando del 59, de más del 60%. Es la única de las tres organizaciones que alcanza tal representatividad, porque en el caso de la Coalición Nacional tiene un 46, ¿verdad? No llega al 50%, y en el caso de la Alianza Cívica no llega al 40%. Que veamos Entonces, adelante, Sergio. Veamos cuál es la percepción que tienen los encuestados sobre las elecciones en el 2021. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esto? Claro que sí, Sergio. Lo más importante, en realidad, es el escepticismo, ¿verdad? Generalizado acerca del futuro electoral. Y mirábamos, pues, como te decía inicialmente, a más del 80% que duda que haya elecciones libres. Hay un 77% que considera que el orteguismo no permitirá que haya campaña electoral en las calles. Y el 80.8% que no habrá elecciones libres. Solo un 7% cree que habrá elecciones libres. Y más del 80% dice que el orteguismo no pondrá en juego el poder en estas elecciones y que tampoco reconocería los resultados de los mismos. Solamente un 6.3% dijo que sí, que coincide con el 7% que opina que no, que sí habrá elecciones libres. Es decir, es reducidísimo el porcentaje de los encuestados que cree que habrá elecciones libres. Ahora, en relación a esto, los que creen que la coalición nacional debe participar en las elecciones son un 30%. Es decir, aunque solo el 6% considera que habrá elecciones libres, el 30% estima que debe participar la coalición a pesar de todo, ¿verdad? Eso nos llevaría entonces, al siguiente hallazgo, que es la percepción que pueden tener sobre las reformas electorales. Sí, en realidad la mayoría de los encuestados tiene un enorme interés en que se den reformas electorales, ¿verdad? En la encuesta se mencionan 8 reformas electorales. Por ejemplo, que participen las organizaciones sociales, que la coalición nacional tenga su propia casilla en las elecciones, que haya voto en el exterior, eliminar las diputaciones regaladas que están establecidas para los candidatos a presidente y vicepresidente y el presidente saliente, eliminar el sistema bipartidista y que haya pluralismo en todas las estructuras del Consejo Supremo Electoral, reformar la integración del Consejo y sus estructuras, que se depure y actualice el padrón electoral, que haya libre observación electoral internacional. Obviamente, la gran mayoría todos los encuestados, pues, están a favor de estas reformas electorales. En 6 de ellas, en más del 94%. Hay 2 reformas electorales. Es llamativo esto. Por ejemplo, que la coalición tenga su propia casilla, tiene el 88.5%. ¿Por qué no las personas consultadas consideran, igual que las otras 6, que
¿por qué no alcanzan un porcentaje de más del 90%? Quiere decir que le dan menor importancia a que tenga su propia casilla, aunque aparentemente es algo estratégico para que las organizaciones azul y blanco y los votantes azul y blanco no dependan de los partidos tradicionales. Pero bueno, ese es el resultado, ¿verdad? Que participe en organizaciones sociales es la que obtuvo el menor porcentaje, aunque en todos los casos son porcentajes elevadísimos, pues porque en este caso, por ejemplo, es 77%. Yo solamente hago la diferencia de que hay otras 6 reformas electorales que obtienen mayor porcentaje, pero 77% es elevadísimo. No obstante, el consenso que hay alrededor de la necesidad de las reformas electorales, la gran mayoría de los encuestados considera que el orteguismo no permitirá estas reformas electorales. Y curiosamente, entre donde hay mayor escepticismo en relación a que participen organizaciones sociales con 76.7% y eliminar las diputaciones regaladas, tiene el 74%. Luego, en la que tiene quienes piensan que el orteguismo no permitirá estas reformas electorales en un menor porcentaje, son arriba del 60%. O sea que hay una gran mayoría considera que estas reformas no serán admitidas por la dictadura. Ok, pasemos ahora al tema del COVID. ¿Qué hallazgos importantes encontraron con relación al COVID-19? Sí, Sergio, yo debo confesarte algo. Vos vieras qué pesar que me ha dado no haber introducido una variante sobre la mortalidad, porque hubiera sido interesante, pero realmente en estas preguntas y en las preguntas introductorias tuvimos que abstenernos, ¿verdad? Tuvimos un extremo cuidado en relación a la privacidad de las personas. Yo creo que en ningún caso se violenta porque la opinión individual está protegida, pues, es secreta, pues, ¿verdad? Pero aún así, algunas personas tienen resistencia, pues, a dar algunos datos. Entonces, con eso estoy explicando por qué no introducimos una variable sobre la mortalidad. Ahora, sobre si ha tenido COVID-19, que fue una de las variables, es interesante que el 16% de la muestra ha tenido COVID-19, ¿verdad? Y el 62.5% que ha tenido algún familiar afectado por el coronavirus. Eso es altísimo, Sergio. Yo te digo, pues, no he hecho una proyección estadística, pero si se hace, por supuesto que esto indica que las afectaciones por el coronavirus son decenas de veces mayores que los informes del Ministerio de Salud, que es lo que admite el gobierno. Y todavía tenemos una variable mucho más fuerte, que es que el 95% de los participantes en este sondeo de opinión ha tenido alguna persona conocida o amiga suya o de su familia que adquirió el virus y enfermó. O sea que las dimensiones de las afectaciones por el COVID-19 son mucho más grandes que las que admite el gobierno. Muy bien, ha quedado bastante claro el asunto. Yo te agradezco muchísimo la gentileza por habernos compartido esta información. No sé si tenés algo que agregar sobre este estudio. También debo celebrar el hecho de que un colega periodista de tu trayectoria esté incursionando en encuestas, ¿verdad? Amparado con toda la tecnología que te puede dar Google en este caso.
Asimismo, Sergio, para esta encuesta se utilizó un instrumento que tiene Google que se llama formulario, que procesa automáticamente las encuestas. El cuestionario de 22 preguntas elaborado en este formulario fue comunicado a la ciudadanía por medio de Facebook, Twitter, WhatsApp y correo electrónico. En realidad, esta encuesta fue atendida por 466 personas, pero yo no sé por qué, Sergio, fíjate que encontramos 17 personas que respondieron 2 veces y 2 personas que respondieron 4 veces. Entonces, tuvimos que eliminar 23 boletas digitales, bueno, aunque se haya reducido con ello el total de participantes, que quedó en 443, ¿verdad? Entonces, eso es por la pureza, pues, de la encuesta, ¿verdad? Otra cosa que debo decirte, Sergio, es que esta encuesta se realizó en 72 horas. Es una de las ventajas, ¿verdad?, que tiene el uso de la Internet. Comenzamos a las 7 de la noche del miércoles 15 y cerramos a las 7 de la noche del viernes 17. 72 horas completas. Hubiéramos deseado una mayor participación, pero otra de las características de la Internet es la baja tasa de retorno de respuesta, ¿verdad? Así que estamos luchando con eso, pero obviamente que estamos ante un instrumento poderoso, rápido, de bajo costo, que nos permite hacer este tipo de ejercicios que en la medida que se haga varias veces va a permitir establecer comparaciones y tener algunas ideas más fuertes, más sólidas, más seguras sobre la implicancia de estos resultados. Sí, entiendo. En algunas ocasiones perdimos tu audio. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Ha sido Guillermo Cortés Domínguez del Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, CENDAOP. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes muy buenas tardes.